La visión que nos ofrece el Bosco del mundo, su idea, su cosmovisión, digamos, o la visión de la religión que ofrece el Bosco es muy ortodoxa, muy conservadora, muy característica de su época, no es especial en ese sentido. Lo que hay que pensar un poco es qué tiene el Bosco de especial, lo que hace que sea un gran artista, que hace que le sigamos admirando tantos cientos de años después. A mí lo que me llama la atención sobre todo es esta sensación de que los sentimientos que manifiestan las figuras, por las formas en las que se pintan sus anatomías y sus gestos y sus rostros, son sentimientos muy creíbles, muy enfáticos, muy sinceros, honestos. Es muy bonito ver cómo Adán y Eva están aparentemente discutiendo sobre si aceptar o no parece el regalo que les hace la serpiente, que es el demonio. Vemos el ángel que les expulsa del paraíso, es una persona con una actitud algo resignada, cosa que siempre vemos en el Bosco, pero seria, que lleva a cabo su misión, que es una misión que por esa resignación nos parece casi triste. Vemos que Adán parece intentar explicarse, intentar decir, pero si yo lo hice porque no tenía más remedio, intentar excusarse. Y vemos a Eva quizá avergonzada y se preparan a salir del paraíso. En el ala izquierda vemos los ángeles, que son ángeles en el cielo y que van cayendo del cielo hacia la tierra y según van cayendo se convierten en monstruos. En el carro central, en el que vemos un gran carro de heno, el heno, según el simbolismo de la época, significa aquello para lo cual los humanos trabajan locamente, que en última instancia no es nada, ¿no? Es la acumulación de riquezas, la vanidad de la vida, todo por acumular y hacer un gran montón de paja. La paja al final no es lo importante de la vida, lo importante es el bien, en el caso del Bosco y el mensaje que él transmite, lo importante es creer en Dios y vivir de acuerdo a su doctrina. En la parte superior una explicación muy buena del contenido dogmático de los cuadros, ¿no? Un ángel a la izquierda y un demonio a la derecha, que combaten por el alma de los seres humanos para ver quién se lo lleva en última instancia, y según quién se lo lleve irá al cielo o irá al infierno. Y en la parte alta de la escena la imagen de Cristo, varón de dolores, según se le describe en la Biblia, el Cristo que ha sufrido por los seres humanos. Es precioso, me parece, ver, por ejemplo, cómo dos personas pelean, uno le está cortando el cuello al otro en un gesto. Es muy llamativo la manera de extender los brazos, con una anatomía poco cuidadosa, como si no tuviese cuello, además, que le hace muy expresivo y muy enfático. Además es bonito recordar que le gustó y le interesó a Goya. Goya es pintor de la colección real española, siglos después que el Bosco, conoce estos cuadros que están en la colección real española y le sirven de fuente a él. En los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, pues hay varias figuras con los brazos en cruz, ¿no? Entonces es muy llamativo que muy claramente Goya ha visto esto y le parece que eso funciona. También ver el gesto de una persona que tiene la pierna metida en una de las ruedas del carro, otra que parece intentar detener el carro. Por cierto, la persona con la pierna en el carro es un motivo que a otros pintores, no solo a Goya, también les llamó la atención, les pareció que funcionaba, que transmitía lo que les interesaba. Y Peter Bruegel el Viejo, en El triunfo de la muerte, cuadro que también está en el Prado, pinta exactamente la misma figura, inspirándose en el Bosco. En la escena del infierno, un tipo de escena que tuvo muchísimo éxito en el siglo XVI, porque yo creo que daba forma a las paranoias y a las pesadillas inspiradas por la doctrina religiosa de aquella época, pues una escena infernal de fuego con unos contrastes muy bonitos, muy dramáticos, de rojos muy fuertes con negros en primer plano. Lo que tiene de especial es lo que tienen siempre los artistas, que es la forma en la que traduce ideas en arte, cómo les da forma, cómo transmite esas ideas que son bastante generales y comunes. Ahí está lo que tiene de especial, ¿no?